El día de hoy me complace presentar a Gustavo de Vinatea. Él es gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y realmente para mí es un placer tenerlo acá en El Cliente. Bienvenido, Gustavo. Gracias a ti, Marco Antonio, por la invitación. Somos un país que deberíamos ser muy orgullosos de ser mineros, ¿no? Es como que mañana más tarde en Arabia o en otros países petroleros no sientan orgullo de ser petroleros. Pero algo pasa con la ciudadanía, o en todo caso, hablando del marketing, no hemos hecho tan buen marketing con respecto a ser un país orgullosamente minero. ¿Tú qué opinas? Correcto, y has tocado un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la formación, de la visión que tenemos los peruanos de qué tipo de país queremos para el futuro. Y efectivamente, yo soy un convencido que la minería es un motivo de gran orgullo. Lamentablemente creo que el mal marketing, ¿no? Antiempresa o antiinversión nos ha sesgado muchos años. Yo recuerdo cuando era estudiante en el colegio, ¿no? Una visión ideologizada que nos hace no valorar lo que tenemos, ¿no? Y hoy día la minería, creo que con la tecnología, con los desarrollos, puede desarrollarse en un nivel en el que se respete el medio ambiente, se respetan a las comunidades y los peruanos podemos ver desarrollar nuestro país sin tener ningún problema para el medio ambiente, por ejemplo, pero con un desarrollo para todos. Tú comentaste en un artículo justamente del Instituto de Ingenieros de Minas con respecto a unos proyectos que se habían destrabado, que con miras al próximo año, al 2025, oscilaban en unos 5.000 millones de dólares, pero que en el 2024 estábamos terminando también con unos proyectos alrededor de estos 5.000 millones. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, nosotros tenemos una cartera de proyectos actualmente con cifras del Ministerio de Energía y Minas. Son 51 proyectos que están listos entre la etapa, digamos, conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y ejecución. Están entre esas etapas 51 proyectos mineros. Eso representa una inversión más o menos de 54.000 millones de dólares, más de 54.000 millones de dólares. Y estos proyectos deberían ver la luz pronto, ¿no? Es decir, es la cartera de proyectos que tenemos. Sin embargo, tenemos una cartera de exploraciones también de 71 proyectos de exploración, por una cifra de 644 millones de dólares. Y estas dos cifras deberían hacernos reflexionar sobre que la gran oportunidad que tenemos, claro, ¿no? Para ponerlas en valor, para ponerlas en ejecución, darles mayor facilidad para la exploración y verlos realizados en bienestar para los peruanos. Es una cartera muy envidiable. Creo que Perú es un país polimetálico, ¿no? Tenemos una gran diversidad de metales, pero hay otro tema que es muy importante, Marco Antonio. La minería es un tema de oportunidad, ¿no? Es una actividad de alto riesgo, pero de ventanas de oportunidad, ¿no? Y hoy día el Perú tiene 8 de los 17 minerales críticos para la transición energética del mundo. Es decir, el mundo se está moviendo hacia una transición de petróleo y combustibles fósiles, ajá, hacia energías renovables y energías limpias. Esa transición energética requiere metales y ya se han identificado 17 metales críticos en el mundo que esta transición va a requerir. Los países más avanzados en esta transición están tratando de asegurarse la provisión de estos minerales. Definitivamente, por ejemplo, hemos firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para provisionar estos minerales críticos a este país. Y eso nos abre una gran ventana de oportunidad. Es decir, el cobre, por ejemplo, que encabeza la lista de minerales críticos. El cobre, perdona que te interrumpa, justamente iba a decir que entre los proyectos, más del 61% de los proyectos son de cobre. Son de cobre, ¿no? Correcto. Y el cobre siempre se ha asociado más a Chile que a Perú. Pero nosotros hemos, en los últimos años, crecido mucho en el tema de producción de cobre, ¿no es cierto? Correcto. Los principales proyectos de exploración, los principales proyectos que están para ejecución son de cobre.
seguidos de oro, y esto tiene mucho que ver con el precio de los metales, ¿no? El precio del cobre, el precio del oro están experimentando récords, ¿no? Históricos. Exacto. Y se prevé que va a seguir en ascenso, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿No? El cobre, te decía, el cobre es el principal mineral crítico de la lista de 17, y el Perú tiene la segunda reserva mundial de cobre en el mundo. Y es el segundo productor de cobre en el mundo. Entonces, no es poco lo que tiene el Perú, hablando de cobre, ¿no? El problema es que nosotros ya hemos tenido ventanas de oportunidad que no las hemos sabido aprovechar, ¿no? Y acá creo que vale la pena que la gente joven entienda, conozca esto, porque ya nos ha pasado en el pasado, ¿no? Nosotros hemos tenido ventanas de oportunidad con el caucho. Recordemos que el petróleo tiene ya los días contados de valor, va a ser reemplazado. Y hay países que han decidido sacar todo el petróleo que tienen. Han desarrollado nuevas tecnologías, están extrayendo de todas las formas hasta la última gota de petróleo. Porque en unos 20 años se calcula que el petróleo ya no va a tener ningún valor. El valor que tiene. Entonces, nos vamos a quedar los peruanos con todo el petróleo de la Amazonía, con un oleoducto construido que no transporta sin haberlo utilizado, y con una refinería Talara recientemente inaugurada que es capaz de procesar los petróleos pesados de bajo valor de nuestra Amazonía, pero que fue diseñada justamente para procesar esos hidrocarburos, y nos vamos a quedar con toda la infraestructura sin haber sacado el petróleo. Entonces, que eso no nos puede ocurrir con la minería, con el cobre y con los 8 metales que producimos. Yendo al ciudadano de a pie, a las zonas donde tenemos más producción, estamos hablando de Cajamarca, estamos hablando de Moquegua, estamos hablando de Arequipa, ¿no? Estamos hablando básicamente de la sierra, en donde hay más convulsión y donde definitivamente hay más oposición en la minería, porque hay como que la minería responsable, que es la actual, la que definitivamente hay que prevalecer, ¿no? Hoy por hoy tiene todos los mecanismos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado del agua, y es este marketing que habíamos hablado del principio ha sido mal trabajado porque se piensa que hay una incompatibilidad entre la minería y la agricultura, cuando es todo lo contrario, cuando la minería y la agricultura pueden ir de la mano de manera responsable. ¿Tú cómo ves este posicionamiento y esta lucha? Porque también, perdóname que me extienda en la pregunta, hay una realidad, el canon minero llega a las regiones, pero las regiones no saben cómo invertirlo y no tienen la capacidad. Con lo cual, claro, el ciudadano a pie dice, ¿para qué me sirve la minería? ¿No? Entonces, ¿cómo ves toda esta problemática? A ver, te comparto un poco. Yo he sido 12 años funcionario público, he asesorado a varios gobiernos. Entonces estaba en el meollo del asunto. Estaba al otro lado del mostrador, estaba en empresas mineras y ahora me siento en el medio, en un instituto que no es ni una empresa, pero tampoco es el sector público, pero sirve de bisagra a ambos mundos. La próxima semana estoy viajando a Australia, por ejemplo. ¿No? Vamos a hacer este viaje para participar en una convención minera, pero también para tomar contacto con el gobierno australiano, porque Australia es un ejemplo extraordinario de un país que logró saltar al desarrollo en base a industria minera. Y ese modelo de desarrollo es un modelo que debería seguir el Perú. Nosotros tenemos más recursos que solo la minería. Claro, pero ellos, centrándose en la minería, lo lograron. Y tiene que ver mucho con esto que has mencionado tú. La minería dinamiza toda la economía de un país. O sea, alrededor de la minería se generan industrias pequeñas que van proveyendo de servicios, de bienes a la minería. Totalmente. Y uno de ellos es la actividad económica agrícola, agropecuaria. Es decir, donde hay desarrollo minero, toda la economía se dinamiza, y la agricultura y la agropecuaria es una de las industrias que también se dinamiza. También está la parte de la no tan buena, por decir así, que es la minería ilegal. Y esa sí depreda, esa sí contamina, esa sí no paga canon minero, no paga ningún recurso. ¿Qué hacer con respecto a la minería ilegal? Porque creo que en el Congreso se está discutiendo una serie de normas, pero hasta ahora que no salen, ¿no? La minería ilegal hoy representa la actividad ilícita más importante del Perú. Hasta más que las drogas. Ha desplazado al narcotráfico, ¿no? Qué increíble. Se espera que este año la minería ilegal va a mover más de $4.000 millones.
Impresionante. Entonces, ha desplazado como actividad importante al narcotráfico, siendo que el narcotráfico se apoya en la minería ilegal para lavado de dinero. Tal vez este caos de inseguridad es propiciado, posiblemente, no lo sé. Totalmente. La inseguridad ciudadana que estamos viviendo hoy es por la corrupción que genera una actividad ilícita, que por los precios del oro está teniendo una gran cantidad de poder económico para corromper, para desinstitucionalizar al Estado peruano, y una de las facetas donde uno los percibe, el ciudadano de a pie, lo siente, es en la inseguridad ciudadana. No está desconectada el poder de estas organizaciones criminales con la inseguridad que sentimos los ciudadanos en la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente son lazos que se crean de la criminalidad, de una criminalidad organizada que va corrompiendo al Estado, que va debilitando en sus instituciones y que finalmente a los ciudadanos nos genera inseguridad. La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, el otro día comentó a través de un estudio que han realizado en Vidensa cómo esta inseguridad, por ejemplo, se traduce en desaparición de menores, muchas de ellos mujeres, ¿no?, en las ciudades. Y esto tiene que ver con esta criminalidad que no solo genera minería ilegal, sino también corrupción, trabajo infantil, trata de personas. O sea, se extienden estos tentáculos. Y esta actividad, lamentablemente, es muy difícil de controlar. ¿Qué es el Reinfo? A ver, este registro, el Reinfo, ¿no?, es un registro de formalización minera creado con una intención de darle facilidades al pequeño, al artesanal, ¿no?, para que se formalice, ¿no? Lamentablemente, la formalización minera es compleja, es un proceso, digamos, no es fácil de hacer. Y como un péndulo, ¿no?, ante la dificultad por formalizar a los pequeños productores, se creó el Reinfo, y el Reinfo tiene una serie de características. Por ejemplo, que basta con que tú te registres, te inscribas, para que ya puedas operar, cosa que nunca debía permitirse. Entonces, muchas empresas, hoy día el Reinfo tiene 86.000 inscritos, 86.000. Caramba. Desde el 2012, más o menos, en que se crea la primera norma de formalización, se han inscrito, se han regularizado 2.000, un poco más de 2.000 personas productoras. Entonces, te das cuenta que hay una diferencia de 84.000 registros que aparentemente no tienen intenciones de formalizarse, pero el Reinfo es un vehículo que te permite impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras tú estás en el Reinfo, puedes operar, y si es observado, por ejemplo, soy minero en Madre de Dios, un área natural protegida, es decir, soy ilegal por donde me mires. Por donde no sea, hay sí, forma claro, de que yo me... Claro, pero estoy registrado. Pero estoy registrado, tengo mi Reinfo. Claro, no me pueden investigar, no me pueden sancionar, no me pueden procesar penalmente. Y eso lo ha hecho el Congreso. Lamentablemente no solo lo hicieron, creo yo que no con esa mala intención, pero digamos, ha sido capturado por esta criminalidad y está siendo utilizado de esta forma. Lo que no debemos permitir los peruanos es que se siga prorrogando el Reinfo. El Reinfo termina a fin de este año y ahí debe terminar. De acuerdo. No se debe prorrogar por más tiempo. Y tenemos que generar, desde el punto de vista de leyes y gobiernos, realmente una conversión a esta minería ilegal que, como su palabra lo indica, es ilegal, por lo tanto no hay que ser tan condescendientes, ¿no? Necesitamos esta otra minería de primer mundo que no contamina, que produce, que genera inversión, que genera empleo, que genera que todos los proveedores alrededor pueda dinamizarse la economía. Es definitivamente el Perú un país en la que todos deberíamos estar orgullosos de ser mineros. Gustavo, muchísimas gracias por tenerte acá en El Cliente. Encantado, gracias a ti, Marco y Antonio. espero tenerte en una próxima oportunidad. Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, muchas gracias.